Muy buenos días para los que recién están adicionando la materia. Yo ya pasé esta clase en una anterior oportunidad. Voy a ser su docente de la asignatura de microbiología clínica durante este semestre. Y como les dije en la anterior clase, el propósito de que ustedes dentro del diseño curricular de la asignatura de la carrera de bioquímica lleven la asignatura de microbiología clínica es el siguiente. Este es el propósito fundamental. Como vemos aquí en la figura, un paciente acude al médico porque tiene alguna afección. Y en este caso de la asignatura de microbiología, esas afecciones se llaman a ser infecciones bacterianas, ya sean infecciones bacterianas producidas por bacterias, parásitos, virus u hongos. Estas infecciones, entonces, tienen un conjunto de signos y síntomas que le llevan al médico a hacer un diagnóstico presuntivo. O sea, la clínica de la infección es un diagnóstico presuntivo. Ellos presumen que puede ser una infección. Por ejemplo, como en la figura, vemos a este paciente que está tosiendo, puede tener expectoración, puede tener fiebre. Entonces el médico ve los signos y síntomas. Eso es la clínica. Estos signos y síntomas lo llevan a este diagnóstico presuntivo, pero no está seguro. Él dice, ¿será una neumonía? Entonces, para tener un diagnóstico seguro, el médico y hacer un tratamiento adecuado tiene que acudir a nosotros, al laboratorio de microbiología, y solicita un análisis microbiológico. ¿En qué consiste ese análisis microbiológico? Que el médico le tiene que decir al paciente que vaya al laboratorio. En este caso de infección respiratoria, por ejemplo una neumonía, que lleve una muestra de esputo desde lo más profundo del aparato respiratorio inferior, que elimine toda esa flema que está produciendo su infección. Lleva al laboratorio entonces una buena muestra que no sea saliva, y en el laboratorio se realiza una serie de procesos que toma un tiempo determinado hasta que se da un informe final. ¿En qué consiste este proceso? Esa muestra es sometida en primer lugar a un primer paso que es un examen directo. Ustedes saben que un examen directo es colocar una gota de la muestra entre porta y cubre objetos y observar con el objetivo de 40 si hay leucocitos. Ustedes saben que la presencia de leucocitos en una muestra puede ser un indicio de una infección. Ya puede ser bacteriana, viral, por hongos, pero sobre todo bacteriana. Si hay bastantes leucocitos, por ejemplo, más de 10 leucocitos en un campo, este paciente puede que esté con un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque los leucocitos, ustedes saben, son los policías de nuestro organismo. Ellos, al igual que los soldados, van al combate ante la agresión de un agente extraño, en este caso los microorganismos. Entonces, si hay una infección a nivel del aparato respiratorio inferior, estos leucocitos irán hacia ese lugar y aumentarán para defender nuestro organismo. Es por eso que en esa muestra vamos a encontrar más de 10 leucocitos por campo. No podemos ver las bacterias en un examen directo porque son incoloras. Para ver las bacterias, este mismo preparado debemos teñirlo con la tinción de Gram. Con la tinción de Gram nosotros ya podemos ver a las bacterias teñidas, ya sean Gram positivas de color violeta o Gram negativas de color rojo o fucsia. Entonces, y también podemos ver la morfología, si son bacilos así alargaditos, si son cocos, los vamos a ver redonditos. Luego, dependiendo de la muestra, si es una muestra respiratoria, por ejemplo, o si es un líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer tinción de Ziel-Nielsen para ver si no se observan micobacterias como agentes etiológicos de esa enfermedad infecciosa. Bueno, con estas dos tinciones solamente podemos ver a las bacterias. Luego tenemos que cultivar la muestra para identificar el género y especie de la bacteria. Dependiendo del tipo de muestra, cultivamos en diferentes medios de cultivo, que es lo que vamos a ver a lo largo de la asignatura cuando veamos las infecciones por aparatos y sistemas.
Una vez que sembramos la muestra en los medios específicos, incubamos en la estufa durante 18 a 24 horas a 35 o 37 grados para el crecimiento de las bacterias en los medios sólidos, que son los agares, en forma de colonias. Una vez que crecen las colonias, nosotros debemos hacer la identificación. Ustedes en Bacteriología 1 han visto cómo se identifican las bacterias utilizando diferentes pruebas de acuerdo al microorganismo aislado. A esta colonia debemos hacerle una tinción de Gram para ver si es un coco Gram positivo, un bacilo Gram negativo, y de acuerdo a eso seguir la galería bioquímica en el caso de que sea un bacilo Gram negativo, o en el caso de que sea un coco Gram positivo haremos la prueba de la catalasa. Si es positiva, pensaremos que es un estáfilo, haremos las pruebas de la DNasa, de la coagulasa, el manitol, o si es un catalasa negativo, pensaremos en un estreptococo, haremos la prueba de la bacitracina, de la optoquina, de acuerdo al tipo de hemólisis. Ustedes deben repasar sus libros de Bacteriología 1 para las pruebas de identificación. Una vez identificado el género y especie de la bacteria, hacemos el antibiograma. Y ese antibiograma es enfrentar a las bacterias, como han visto en Bacterio 2, entonces con el disco de antibiótico. La bacteria que ha crecido en el medio de cultivo, lo enfrentamos al disco de antibiótico y incubamos otras 18 a 24 horas en la estufa a 35-37 grados para que al día siguiente hagamos la interpretación del antibiograma para ver si es sensible, es decir, no crece la bacteria alrededor del disco de antibiótico, como vemos en este caso, o bien si la bacteria es resistente, como en este caso, donde vemos que la bacteria crece incluso alrededor del antibiótico. Entonces, de acuerdo a esa interpretación, realizamos el informe final con, si es que hay leucocitos en la muestra, con el examen directo, qué bacterias se observan en la tinción de Gram y en la tinción de Ziel-Nielsen. Vemos el cultivo, hacemos la identificación y informamos su antibiograma. Este informe final va nuevamente al médico y el médico ya no tiene un diagnóstico presuntivo, sino tiene un diagnóstico efectivo contra el paciente, contra la bacteria que está dentro del paciente produciendo una infección. Entonces, esa es la importancia del laboratorio de microbiología, que nosotros realizamos la identificación del microorganismo que está produciendo la infección y además le damos la opción terapéutica mediante el antibiograma. Ahora ya el médico decide cómo realizar el tratamiento de acuerdo a los antibióticos que haya resultado sensible la bacteria. Bueno, las macrocompetencias de ustedes bioquímicos, o sea, de la diseño curricular, es que ustedes al terminar la carrera gerenten, regenten o asesoren laboratorios de análisis clínicos o bromatológicos o toxicológicos o ambientales con idoneidad profesional en instituciones públicas y privadas. Es decir, van a estar competentes para realizar cualquiera de estas actividades en esos ámbitos profesionales. ¿Cuál es del área clínica? La competencia es que ustedes al finalizar este semestre, que es mayormente clínico, procesen e interpreten análisis clínicos en instituciones públicas y privadas de acuerdo a normas y procedimientos actualizados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos regirnos en procedimientos estandarizados que estén consensuados para poder aplicarlos en el laboratorio. Y así contribuimos al diagnóstico y tratamiento y prevención, en el caso nuestro, que es microbiología clínica de enfermedades infecciosas, ¿no? Siempre tomando en cuenta el valor ético y moral en el ejercicio profesional. Ahora, en la asignatura de microbiología clínica, ¿qué es lo que logramos que ustedes realicen en este semestre? Que aprendan a identificar, a describir, a aplicar todos los procedimientos microbiológicos, que se les enseñe tanto en la parte práctica, prioritariamente, de acuerdo a la teoría que avancemos, de acuerdo a normas estandarizadas y actualizadas que están en su guía de prácticas. ¿Cuál es la metodología? Es una clase magistral con el uso de técnicas participativas de los estudiantes.
Estas son las unidades que vamos a llevar, es la microbiología por aparatos y sistemas. Infecciones del torrente sanguíneo, del aparato respiratorio superior, del aparato respiratorio inferior, del aparato urinario, del gastrointestinal, del sistema nervioso central, del tracto genital y por último, infecciones de ojos, oídos y senos paranasales. Hoy empezaremos con el tema de infecciones del torrente sanguíneo. Bueno, ahí tenemos el cronograma que se había aprobado de acuerdo antes de que sucedan estas instancias de la suspensión de actividades, pero lo vamos a reorganizar y estamos tomando estas clases para que ustedes puedan reponer esas fechas perdidas. Las evaluaciones, el primer corte es teórico-práctico, se hará en la primera semana de junio, esto está de acuerdo al calendario del semestre del segundo semestre del 2019, pero este será la primera semana de junio donde se hará una evaluación, el primer corte es en el mes de mayo y el segundo corte es en el mes de junio y el recuperatorio será en el mes de julio. La evaluación son 2 exámenes con evaluaciones del 50% cada uno, donde 25% corresponde a un examen teórico y 25% de práctica, haciendo un total de 100% entre los 2 exámenes de 50%. Entonces, van a aprobar la materia los que lleguen a un 51 para arriba y un recuperatorio los que lleguen entre 40 y 50, y reprobarán la materia los que tienen menos de 40 puntos. Bueno, ustedes en su guía de prácticas tienen un cuestionario. En ese cuestionario dice, en un análisis microbiológico, ¿cuál es la utilidad del examen directo? Ustedes deben responder de acuerdo a lo que yo les expliqué anteriormente, cuál es el objetivo, el propósito de cada uno de estos pasos del análisis microbiológico, que en algunos casos tarda 48 horas y en otros casos puede tardar 72 horas y en el caso del hemocultivo puede tardar hasta 7 a 10 días. Entonces, yo ya expliqué en el propósito del análisis microbiológico para qué es cada uno de estos pasos. Entonces ustedes deberán responder en su cuestionario, en su guía, los propósitos de estos pasos de la metodología del análisis microbiológico. Hoy día empezaremos entonces el diagnóstico por aparatos y sistemas, donde vemos que la primera infección es el primer tema que vamos a llevar son infecciones del torrente sanguíneo. Como vemos aquí en la figura, la sangre debe ser totalmente estéril, pero la llegada de microorganismos, como vemos acá en la figura, a la sangre va a producir una enfermedad infecciosa que se puede llamar sepsis. Esta presencia de microorganismos circulantes en la sangre puede traer consecuencias graves. O sea, la sepsis o el shock séptico es la enfermedad más grave que se presenta en el ser humano. Tiene una mortalidad de entre el 20 a 50%. Las consecuencias son graves porque puede llevarle al paciente a un estado de shock o choque, a una insuficiencia de múltiples órganos, puede ser a una insuficiencia renal, a un paro respiratorio, paro cardíaco, a una coagulación intravascular diseminada, lo que puede terminar todo esto en la muerte del paciente. ¿Quiénes pueden causar estas infecciones en la sangre? Pueden ser bacterias, en ese caso se llaman bacteriemias, lo cual lleva a una sepsis. Pueden ser hongos, en este caso son fungemias, o pueden ser virus, en este caso se llaman viremias, o pueden ser parásitos, y la presencia de parásitos en la sangre se llaman parasitemias. Nosotros nos vamos a referir específicamente a la presencia de bacterias en la sangre, donde el método microbiológico que se utiliza para su diagnóstico es el hemocultivo, cuyo propósito es proporcionar un diagnóstico clínico y etiológico específico del agente causante de la sepsis o invasión de las bacterias a la sangre, que normalmente debe ser estéril. Y la recuperación de microorganismos a partir de esa sangre infectada depende de muchos factores. ¿De qué métodos utilicemos para obtener una muestra?
de qué volumen de sangre estamos, o sea, qué volumen de sangre vamos a extraer al paciente. Mientras mayor cantidad de sangre extraigamos al paciente, mayor posibilidad habrá de aislar los microorganismos. Y además del número de muestras e intervalo de la extracción de muestras. Vamos a ver que no solamente se debe tomar una muestra, sino 3 muestras como mínimo para dar mayor chance a encontrar microorganismos. Y estas muestras, ¿qué intervalo de extracción tendrán? ¿Cada cuánto tiempo se sacarán? Eso lo vamos a ver hoy. Dentro de las bacterias que pueden producir sepsis, tenemos a gram positivos, gram negativos, microorganismos anaerobios o microorganismos asociados a neoplasias. Como ustedes ya conocen cuáles son los microorganismos, no los vamos a nombrar, estos son los más importantes dentro del grupo de los cocos gram positivos, los estáfilos, los estreptos, los enterococos. Dentro de los gram negativos, las enterobacterias, las pseudomonas, los anaerobios, tenemos anaerobios o bacilos gram negativos como los bacteroides, gram positivos como los Clostridium, y también tenemos algunos microorganismos asociados a neoplasias que pueden producir sepsis, el Clostridium septicum, Streptococcus bovis, Aeromona hydrophila, Plesiomona shigelloides. Dentro de los hongos tenemos a la Candida albicans en un 10 a 15%, sobre todo a pacientes que están sometidos a un catéter intravenoso que se contamina. La Malassezia furfur en recién nacidos que estén sometidos a una nutrición parenteral o el Histoplasma capsulatum. ¿En qué tipo de pacientes generalmente los hongos invaden el torrente sanguíneo? En los inmunodeprimidos, o sea, pacientes que tienen defensas bajas por diversas causas, como por ejemplo pacientes con cáncer, con HIV, pacientes con lupus o pacientes que están recibiendo corticoides como tratamiento, lo cual produce inmunodepresión, o también pacientes que estén recibiendo tratamientos con quimioterápicos, o sea, también producen inmunodepresión, o pacientes diabéticos, o pacientes graves o con enfermedades terminales. Esos son pacientes que están en terapia intensiva, son pacientes inmunodeprimidos por su enfermedad de base que tienen. Generalmente las fungemias se producen a este nivel. Hablando de los hongos que invaden el torrente sanguíneo, ¿por dónde ingresan a la sangre? A través del aparato respiratorio. Los pulmones son la puerta de entrada al respirar aire contaminado, ya que las artrocronidias y microconidias son ingeridas por los macrófagos alveolares del pulmón. Y estos macrófagos son los que transportan a los hongos hacia los ganglios linfáticos vecinos, donde se multiplican y liberan a la sangre, produciendo la fungemia. Y a través de la sangre, como ésta se distribuye a diversos órganos, invaden estos órganos o bien pueden ser destruidos por nuestras defensas. Bueno, pero la puerta de entrada es el aparato respiratorio. Los parásitos. Ustedes en parasitología vieron cuáles eran los microorganismos que producían parasitemias. Tenemos al Toxoplasma gondii a través de sus taquizoitos, a las microfilarias, al Plasmodium que invaden eritrocitos, luego tenemos al Trypanosoma cruzi y otros más, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos estos parásitos? No será como con hemocultivo como en el caso de las bacterias. Estos parásitos se detectan por visualización directa en extendidos de sangre periférica, la gota gruesa, por ejemplo, a través del cual vemos al Plasmodium. El Trypanosoma vemos en una gota con Strout. O estos producen episodios febriles paroxísticos, que es cuando el paciente tiene fiebre, donde se pueden encontrar en mayor proporción en la sangre. Dentro de los virus, tenemos a los virus del Epstein-Barr que invade los linfocitos. Sabemos que los virus son intracelulares, ¿no es cierto? Entonces el Epstein-Barr invade linfocitos, el citomegalovirus invade mononucleares, polimorfonucleares. En el caso del HIV, su sitio blanco de acción son los linfocitos T, CD4, los macrófagos y muchos otros virus que todos son intracelulares, es decir, invaden las células. Y muchas enfermedades virales pasan por etapa de viremia, es decir, se inician con una etapa donde los virus ingresan a la sangre a producir viremia. ¿Qué factores influyen? Una vez que hemos visto ya
¿Cuáles son los microorganismos, bacterias, virus, parásitos y hongos que pueden ingresar a la sangre a producir infecciones en la sangre, produciendo bacteremias, fungemias, viremias o parasitemias? Vamos a ver qué factores influyen para que se produzcan estas infecciones en el torrente sanguíneo. En este caso vemos en la figura un paciente que está en una sala de terapia intensiva. Como ustedes pueden ver, este paciente está sometido a una serie de procedimientos invasivos. ¿Qué significa procedimientos invasivos? Que estos pacientes están sometidos a un respirador mecánico porque no pueden respirar. Entonces, estos tubos ingresan hasta vías aéreas inferiores para que este paciente pueda respirar y pueda mantener sus funciones vitales. Este paciente no puede comer, entonces se somete a un catéter venoso a través del cual se produce la alimentación parenteral. Y luego tenemos otro catéter a través del cual se le administran los medicamentos, pero ese catéter va hacia el torrente sanguíneo, va hacia la vena. Y muchas veces esa es la puerta de entrada de los microorganismos. Este paciente igualmente tiene otro procedimiento invasivo que es la sonda urinaria. Este paciente no puede levantarse a orinar. Entonces, para eliminar la orina, se le introduce una sonda a través de la cual puede ser la puerta de entrada también por microorganismos hacia el aparato urinario. Entonces, esos procedimientos invasivos a los cuales está sometido este paciente es una puerta de entrada para que se produzca la infección en la sangre. Ya hemos dicho que los inmunosupresores, inmunosupresores como los corticoides, los quimioterápicos, pueden producir inmunodepresión en el paciente, lo cual lo hace presa fácil de las infecciones. El uso prolongado de antibióticos también produce inmunodepresión y los hace susceptibles a los pacientes a que sean infectados por microorganismos. Las cirugías extensas, mientras más larga es una cirugía, más expuesto está el paciente a infectarse. ¿Por qué? Porque el ambiente no es totalmente estéril. Entonces, mientras más larga habrá mayor riesgo de contaminación con microorganismos del ambiente. Y pacientes con enfermedades graves, pacientes diabéticos, pacientes trasplantados, pacientes que tengan cáncer o otra enfermedad terminal o alguna enfermedad de base que sea grave y que produzca inmunodepresión, esos pacientes pueden ser los más susceptibles de adquirir estas infecciones graves como las sepsis, bacteremias, fungemias, viremias. Hablando de las bacteremias, ¿qué tipos de bacteremia tenemos? Bacteremia transitoria, bacteremia continua, bacteremia intermitente. Como su nombre indica, vamos a pasar a describir cada una de estas bacteremias. Como vemos en la figura, ¿qué es bacteremia? Presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, pero esta puede ser transitoria, que significa que solamente hay espontáneamente presencia de bacterias en la sangre. ¿Cuándo se pueden pasar estas bacterias transitoriamente, o sea, momentos? Cuando el paciente está sometido a episodios menores, como por ejemplo, cuando se cepilla los dientes, vemos en la figura, entonces estas encías sangran porque tienen algún proceso de inflamación de las encías. Hay una gingivitis. Entonces sangran, se abre una puerta de entrada y la flora normal de la boca puede ingresar a través de esa puerta de entrada a la sangre, pero como nuestras defensas son mayores, ingresa una pequeña cantidad de bacterias que son neutralizadas rápidamente por nuestros macrófagos, leucocitos, y entonces las bacterias transitoriamente solamente entran a la sangre. O cuando el trabajador manipula tejidos infectados, por ejemplo, trabaja en un laboratorio donde está manipulando tejidos infectados y tiene alguna heridita a través de la cual ingresa, no está usando guantes, entonces ingresa la bacteria pero en pequeña cantidad y nuestras defensas la neutralizan. Esa es una bacteremia transitoria. Bacteremia continua es la más grave. ¿Por qué? Porque las bacterias continuamente están circulando en la sangre. Continuamente. Esto
Esto sucede, por ejemplo, en el shock séptico, que es la infección más grave bacteriana. En la endocarditis bacteriana, es decir, en la infección de la membrana interna del corazón, donde existe liberación de bacterias a la sangre desde el endocardio hacia la sangre en forma constante. Por eso, cuando un paciente está con endocarditis, entonces los hemocultivos van a dar positivos. O en otras enfermedades como la fiebre tifoidea, que es producida por la Salmonella typhi y produce una infección generalizada. La brucelosis, que es una zoonosis, que viene del ganado vacuno, porcino, caprino, a los pacientes, sobre todo es una enfermedad profesional que se enferman los veterinarios, que por no usar medidas de bioseguridad, ingresan las bacterias y pueden llegar a producir una sepsis. O la leptospirosis, una bacteria como la Leptospira interrogans. ¿Y cuándo es intermitente? Es decir, a ratos sí, a ratos no. En pacientes con abscesos no drenados. ¿Qué quiere decir? Si hay un paciente que tiene un absceso, que comúnmente llamamos un puchichi, y no ha sido drenado, entonces la bacteria está en ese material purulento dentro del absceso y puede ir de a momentos a invadir el torrente sanguíneo, pero es en forma intermitente, a ratos sí, a ratos no. O en pacientes con meningitis, con neumonía, con osteomelitis, es decir, infecciones de los huesos en sus inicios. ¿Cuáles son los tipos de infecciones del torrente sanguíneo? ¿Por dónde ingresan las bacterias? Pueden ser intravasculares, es decir, desde dentro de los vasos, dentro del sistema cardiovascular, es decir, el paciente está con una endocarditis, o con un aneurisma, o con una tromboflebitis supurada, o una bacteremia intravenosa a través de un catéter, entonces el origen va a ser dentro del paciente. Dentro de sus vasos se originan las bacterias. Cuando están con esas infecciones, ingresan al torrente sanguíneo. O pueden ser extravasculares, o sea, llegan a los vasos desde afuera. Entran las bacterias a la circulación a través de el sistema linfático o provenientes de otro sitio de infección. Por ejemplo, un paciente que esté con una neumonía llega a través del sistema linfático desde los pulmones hacia la sangre, o un paciente que esté con una meningitis llega desde las meninges hacia la sangre. Entonces, esos son los dos orígenes a través de los cuales las bacterias pueden llegar a la sangre. ¿Cuáles son las infecciones intravasculares? O sea, hemos dicho que las bacterias pueden llegar desde los vasos propiamente del paciente o desde extravasculares, desde fuera. ¿Cuáles son las infecciones que tiene el paciente que pueden ocasionar una sepsis? Desde el interior de los vasos. Como vemos aquí, en una endocarditis, o sea, una membrana interna del corazón, en la membrana interna del corazón están las bacterias. Y como la sangre llega al corazón, entonces desde el endocardio se transmiten a la sangre. O puede ser mediante una bacteremia intravenosa. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos puestos catéteres venosos. Estos catéteres para administrar medicamentos o para administrar nutrición parenteral. Entonces, estos catéteres los podemos contaminar, ¿no? O se pueden contaminar. Entonces, estos catéteres forman un biofilm y a través de ese biofilm se multiplican las bacterias e ingresan al torrente circulatorio. O cuando el paciente tiene un aneurisma también, que es un abombamiento de la arteria, ¿no? O cuando el paciente tiene una tromboflebitis supurada. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? A veces el paciente se produce en el paciente una infección en el endocardio producido por bacterias. ¿Cuándo se produce esto? Cuando hay anomalías cardíacas. Por ejemplo, el niño nace con una enfermedad valvular congénita, donde las válvulas no funcionan bien, o también por un traumatismo a través de los catéteres. Entonces, esta endocarditis hace que se pueda producir una sepsis.
porque el origen de las bacterias está en el endocardio y de ahí puede pasar hacia la sangre. ¿Quiénes son los agentes causales? El Streptococcus viridans, los enterococos, los Streptococcus bovis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, las enterobacterias y las pseudomonas en pacientes drogadictos, porque estos se someten a una serie de introducción de drogas por vía endovenosa y en condiciones no estériles. Ahí tenemos cómo las bacterias se adicionan hacia las válvulas, por ejemplo, y se producen las infecciones bacterianas como las endocarditis. De ahí pasan a la sangre produciendo las bacteremias. A través de los catéteres, estamos viendo que un catéter venoso se introduce directamente hacia una arteria o hacia una vena como una canalización. Muchas veces estos catéteres se infectan y entonces a través de este se introducen los microorganismos, ¿no? Ahí vemos, a través de un catéter puede estar contaminado y se puede introducir los microorganismos. Bueno, el aneurisma es el resultado del daño de las células endoteliales que tapizan los vasos sanguíneos, produciéndose una trombofluitis supurada. ¿Cuál es la clínica de un paciente con sepsis? Es decir, ¿qué signos y síntomas presenta un paciente con sepsis? Como vemos aquí, la sepsis es una enfermedad grave que tiene alto índice de mortalidad. Estos pacientes con sepsis generalmente están en salas de UTI. ¿Qué es UTI? Unidad de terapia intensiva. Como vemos en la figura, estos pacientes están sometidos a una serie de procedimientos invasivos como catéteres venosos, respirador mecánico, sonda urinaria. O sea que estos procedimientos invasivos están invadiendo, como su nombre indica, lugares estériles del paciente. El respirador mecánico, como vemos, ingresa al aparato respiratorio inferior del paciente para mantenerle la respiración. El catéter venoso ingresa a la vena, que es totalmente estéril, la sangre, y a través de la cual puede introducirse bacterias. Y la sonda urinaria al aparato urinario. Entonces, son tres mecanismos que pueden producir sepsis, en el caso de los catéteres venosos, infecciones urinarias, en el caso de la sonda urinaria, o bien infección respiratoria como neumonías intrahospitalarias en el caso de los respiradores mecánicos. Por eso el manejo de estos procedimientos invasivos tiene que ser cumpliendo totalmente las normas de bioseguridad en condiciones de lo más que se pueda de esterilidad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que está con sepsis? Primero vamos a indicar la diferencia entre conceptos de bacteremia y sepsis. ¿Qué es la bacteremia? Es la presencia de un foco de enfermedad. O sea, un foco, la presencia de bacterias en forma transitoria en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, un paciente con neumonía, con un absceso hepático, la infección está localizada en un aparato sistema específico, pero pueden liberarse bacterias desde ese órgano hacia la sangre en forma transitoria. Eso es una bacteremia. Pero una sepsis es más grave. Una sepsis es cuando las bacterias o sus toxinas ya causan daño en el huésped, porque ya hay una circulación de bacterias a través de la sangre, ya sea en forma intermitente o continua, que va a ir a producir un daño multiorgánico, produciendo en el paciente una serie de signos y síntomas, por ejemplo, hipotermia. O sea, no solamente va a haber fiebre, sino también puede haber hipotermia, lo cual puede llevar, o sea, baja de la temperatura, ¿no? Lo cual puede llevar a escalofríos del paciente, a una hiperventilación, lo que produce taquipnea, o sea, una respiración acelerada del paciente. En otros casos pueden aparecer lesiones cutáneas en la piel, como unas petequias en la piel, o alteraciones mentales, con afecciones al sistema nervioso del paciente, o en otros casos también puede haber diarrea. Entrando el paciente en un shock séptico, se produce una coagulación intravascular diseminada, que es la obstrucción de vasos, lo cual va a producir
hemorragias, entrando el paciente en un estado de shock y muerte. Es importante porque la tasa de mortalidad de un paciente con diagnóstico de sepsis es del 20 al 50%, por diversas causas, porque las bacterias que producen la sepsis son bacterias intrahospitalarias. Fíjense, este paciente de terapia intensiva, como les decía anteriormente, está sometido a una serie de procedimientos invasivos. Entonces, el operador, que es el médico, la enfermera, el auxiliar, para atender a este paciente, o el del laboratorio, para tomar las muestras, tiene que usar las máximas normas de bioseguridad. Este es un paciente inmunodeprimido. Tiene una enfermedad de base y además las bacterias que hay en el hospital son bacterias multiresistentes porque son multitratadas. Entonces, estas bacterias muchas veces son resistentes a todos los antibióticos. Por eso es que la tasa de mortalidad es muy alta. No hay tratamiento terapéutico específico para estos pacientes, muchas veces. ¿Cómo hago el diagnóstico de ese paciente con sepsis o con bacteremia? Bueno, el hemocultivo es el método y la muestra es la sangre, es decir que yo debo extraer la sangre. Bueno, hasta ahora hemos hablado todo lo que es las infecciones en la sangre. Ahora vamos a hablar en la forma de teórica, es decir, para que ustedes tengan una base teórica de lo que es las infecciones en la sangre. Ahora vamos a hacer el diagnóstico de una sepsis en el laboratorio. Vamos a explicar el método que normalmente se utiliza todavía en todos los laboratorios. Hay métodos manuales, hay métodos automatizados. Vamos a explicar el método manual, que es el que se utiliza en los laboratorios. Los automatizados vamos a ver al final, pero no todos los laboratorios cuentan con estos instrumentos o con este equipo. Bueno, la muestra que se toma para el diagnóstico de sepsis es la sangre y el análisis se llama hemocultivo. Como les decía anteriormente, existen los sistemas manuales y los métodos automatizados. Los manuales consisten en tomar una muestra que depende del paciente, si es niño o adulto. Si es adulto, de 10 ml para arriba, y si es niño es suficiente con 1 a 2 ml. Se utiliza como medio de cultivo una botella o un frasco de hemocultivo. Este frasco de hemocultivo sirve para el crecimiento de gérmenes aerobios y anaerobios. Entonces, se toma la muestra y se introduce tomando todas las normas de bioseguridad y esterilización y desinfección. Esterilizamos bien la tapita de aquí arriba y introducimos la sangre en este medio de cultivo líquido, que es un caldo de BHI que tiene un anticoagulante, que es el polianetolsulfonato de sodio, y se introduce la sangre del paciente. Se mezcla bien con el medio de cultivo y llevamos a incubación entre 7 a 10 días. ¿Cómo observamos el crecimiento si hay crecimiento de bacterias en este medio de cultivo? Mediante la observación visual. Podemos ver turbidez, hemólisis o la presencia de gas. Pero nosotros debemos hacer 3 veces por lo menos en esos 7 a 10 días los subcultivos que vamos a explicar en su momento. Esos subcultivos consisten en sacar, por ejemplo, se puede hacer a las 24 horas el primer subcultivo, a las 72 horas el segundo y a los 7 días, o sea, el último día, el último subcultivo. ¿Qué se hace? Se saca con una jeringa líquido, o sea, de medio de cultivo con sangre, para ver si hay proliferación de bacterias, introduciendo una jeringa y sacando un poquito de este material y realizando una tinción de Gram y una resiembra, o sea, de ahí sembrar en los medios sólidos que son los agares. Y luego proceder como un cultivo cualquiera. Luego tenemos los hemocultivos que utilizan
equipos, como por ejemplo los automatizados. En estos se inocula una muestra en los frascos de hemocultivo, que es una botella con medio de cultivo, y se coloca a esta máquina que es un computador que mide un índice de crecimiento y se va a un gráfico de crecimiento donde se mide, cuando hay crecimiento de bacterias, la bacteria descarga un CO2, el cual hace que el equipo suene una alarma. Entonces quiere decir que hay crecimiento bacteriano y se descarga la botella, se hace una tinción de Gram, se hace la resiembra como indicamos anteriormente en el método manual, pero la ventaja es que esta máquina detecta a las bacterias en tiempo récord. A las 6 horas de haber sembrado en el frasco ya puede detectar la presencia de bacterias, no como en el método manual donde hacemos subcultivos a ciegas a las 24, a los 3 días y a los 7 días, ¿no? Bueno, ¿qué nombre recibe este análisis bacteriológico? Se llama, como dijimos anteriormente, hemocultivo. Bueno, ustedes saben que la sangre es estéril en condiciones normales, no debe tener ningún solo microorganismo. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de sepsis? Cualquier microorganismo que logre invadir a la sangre, logre vencer a nuestras defensas y pueda producir daño multiorgánico. Ahí tenemos cocos gram positivos, bacilos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram negativos. Cualquier microorganismo puede llegar a producir sepsis. ¿Cómo se hace la obtención de la muestra? Primero se obtiene sangre por punción venosa. Se incuba en los medios de cultivo, se realiza la identificación y se hace el antibiograma. Como les decía anteriormente, ¿cómo se hace la obtención de la muestra? Primero debemos preparar el sitio. Siempre el extraccionista, el que va a tomar la muestra, tiene que usar guantes. Tiene que visualizar primero una vena. Visualizar una vena para poder realizar la punción. Luego se realiza la antisepsia para tratar de disminuir los microorganismos presentes en la piel del paciente. Siempre en forma concéntrica, es decir, de dentro hacia afuera la desinfección para no llevar microorganismos de un lado a otro. Primero con alcohol y después con un antiséptico que puede ser iodopovidona. Porque la obtención de la muestra de sangre para hemocultivo no es igual que para un hemograma. En un hemograma no es el fin encontrar bacterias. En un hemograma es ver recuento de leucocitos, de eritrocitos, la fórmula, eso. En un hemocultivo el fin es encontrar bacterias y entonces no podemos darnos el lujo de contaminar esa sangre con microorganismos de piel. Por lo tanto, las normas de asepsia y antisepsia deben ser lo más rigurosa posible para asegurar que esa sangre no está contaminada con flora de piel. ¿Qué volumen de muestra sacamos? En los niños utilizamos unos frascos de hemocultivo más pequeños que tienen entre 10 a 20 ml de caldo de cultivo y en los adultos utilizamos unos frascos más grandes que tienen 50, 10, 20, 50 ml de medio de caldo de cultivo. ¿Qué cantidad colocamos? En los niños se puede colocar de 1 a 5 ml. Y en los adultos entre 10 a 20 ml. ¿Por qué? Porque en los niños en caso de sepsis hay mayor concentración de bacterias circulando en sangre. En cambio en los adultos las bacterias están más dispersas. Al tener mayor cantidad de sangre, si tenemos mayor cantidad de sangre, hay mayor opción de encontrar bacterias y que el hemocultivo nos dé positivo. ¿Cuántos hemocultivos debemos sacar? 2 o 3 frascos. ¿Por qué? Porque el paciente no siempre tiene circulando bacterias en la sangre. Es decir, la circulación de bacterias en la sangre es intermitente.
como hemos podido ver anteriormente. Si tomamos una sola muestra de sangre, y justamente es el momento cuando el paciente no tiene circulando bacterias en sangre, es decir, es estéril, entonces, ¿qué va a suceder? Que nos va a dar un hemocultivo negativo. En cambio, si tomamos 2 o 3 frascos, puede que uno de esos estemos tomando cuando las bacterias están circulando en sangre. Y la bibliografía dice que cuando el paciente está con escalofríos, es el mejor momento para obtener una muestra de sangre porque las bacterias están circulando en ese momento por la sangre. En pacientes con endocarditis que no estén sometidos a tratamiento antibiótico, la sensibilidad de un hemocultivo puede ser del 90-95%. ¿Por qué? Porque dijimos que en las endocarditis las bacterias tienen circulación continua por la sangre, ¿no? Por la presencia de bacterias en el endocardio del corazón. Y en pacientes que tienen tratamiento con antibióticos se deben tomar 3 hemocultivos. ¿Por qué? Porque el antibiótico va a inhibir el crecimiento de las bacterias. Entonces, si el paciente ya está con tratamiento antibiótico, tratar de tomar una de las muestras por lo menos antes de darle una siguiente dosis, porque en ese momento del antibiótico, porque en ese momento es cuando está el antibiótico en menor concentración en la sangre. Bueno, ¿cómo se debe recolectar esas 2 o 3 muestras? Separados en intervalos de 1 hora. O sea, no se debe tomar las muestras en 3 diferentes días. Se debe tomar en un solo día las 3 muestras. Por eso se llama hemocultivo seriado. Pueden ser separados por intervalos de 1 hora. O puede ser de diferentes lugares y en diferentes momentos. Eso significa hemocultivo seriado. El volumen global de los hemocultivos es más importante que el intervalo de extracción, es decir, la cantidad de sangre es más importante que el intervalo de extracción. Mientras más sangre, mayor probabilidad de encontrar bacterias. Pacientes con urgencia de tratamiento antibiótico, es decir, que es un paciente que está con sepsis y se necesita urgentemente dar antibiótico. Entonces se debe tomar 40 ml de sangre de una sola vez, es decir, 20 ml de 2 sitios diferentes. Y recién administrar el antibiótico, para que no interfiera en el análisis. En los pacientes con fiebre de origen desconocido se deben tomar 4 hemocultivos separados, 2 por día, en 2 días diferentes. El anticoagulante que tiene estos frascos de hemocultivo, como les dije anteriormente, tiene un anticoagulante que no es el citrato ni el EDTA, sino es el polianetol sulfonato de sodio. Es para que la sangre que colocamos para investigar la presencia de gérmenes no se coagule en el frasco con el medio de cultivo. La dilución debe ser una relación de 1 a 5 de sangre, es decir, si el frasco tiene 50 ml de medio de cultivo, yo debo introducir 10 ml de sangre. Si tiene 10 ml, debo introducir, si tiene 5 ml de medio de cultivo, debo introducir 1 ml de sangre. El medio de cultivo es un caldo nutritivo que dijimos anteriormente, es el BHI con el polianetol sulfonato de sodio, que es el anticoagulante. Se adiciona sacarosa para micoplasma o medios de resina para los métodos automatizados como el Bactec, ¿no? Bueno, una vez que hemos extraído la muestra, colocamos en los frascos de hemocultivo, vamos a colocar estos frascos en la estufa y se incuban durante 7 a 10 días. Eso no quiere decir que yo me vaya a mi casa, obtenga la sangre, me vaya a mi casa y vuelva a los 7 o 10 días a ver el hemocultivo. No. Los frascos de hemocultivo se deben ver todos los días la presencia de signos de crecimiento, que son turbidez, hemólisis y
presencia de gas, ¿no? De burbujas de gas que indica el crecimiento de bacterias. Pero no solamente ese examen macroscópico, sino que también, como decía anteriormente, debemos hacer el hemocultivo a ciegas, ¿no? El hemocultivo a ciegas. Eso se llaman los hemocultivos, los repiques a ciegas, los subcultivos también, ese es otro nombre, subcultivos a ciegas. Cuando se hacen esos subcultivos, se pueden hacer a las 24 horas el primero, a las 72 horas el segundo y a los 7 días el último. Por más que el frasco no presente signos de crecimiento que son turbidez, hemólisis o gas, se debe hacer el repique. ¿En qué consiste eso? La sangre que se ha colocado aquí a las 24 horas de incubación se debe sacar con una jeringa, desinfectando bien la tapa de goma del frasco, y pinchar y sacar un poquito de sangre mezclada con el hemocultivo, bien mezclada, y sembrar en los medios de cultivo convencionales, que ustedes ya conocen, porque han llevado en Bacteriología 1, el agar sangre, el agar chocolate, el agar McConkey. ¿Para qué el agar sangre? Para el crecimiento de cocos gram positivos, el agar McConkey para Haemophilus, para Neiserias, y el agar McConkey para bacilos gram negativos. Y colocar también en un medio líquido que puede ser BHI o tioglicolato, ¿no? Esos son los subcultivos. Una vez que estos subcultivos se han realizado a las 24 horas, a los 3 días o a los 7 días, si hay crecimiento de colonias después de 24 horas de haber puesto estos subcultivos en la estufa, se tiene que hacer la identificación de esas colonias. Ustedes también ya conocen, lo hemos visto en Bacteriología 1, si es un coco gram positivo, harán la prueba de la catalasa. Si es un estáfilo, harán las pruebas de identificación de estáfilos, que son la coagulasa, el manitol, la DNasa. Si es un coco gram positivo, que es catalasa negativa, puede ser un estrepto, se harán las pruebas de hemólisis a través de la oftoquina, si es un alfa hemolítico, o la bacitracina, si es un beta hemolítico, o las pruebas para enterococos, que es la bilis esculina, el cloruro de sodio, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen, para eso tienen que revisar su guía de Bacteriología 1. Y de acuerdo al microorganismo identificado se hace el antibiograma correspondiente, que ustedes también ya han hecho en Bacteriología 2. Bueno, aquí volvemos a repetir. El manejo de hemocultivos positivos es mediante la observación visual diaria, burbujas, turbidez, hemólisis. La tinción de Gram debemos hacer de los subcultivos para ver qué microorganismo es. Y si es que vemos alguna bacteria, el médico está esperando por horas algún detalle que le podamos pasar nosotros. ¿Por qué? Porque ese paciente está con sepsis. Necesita un tratamiento específico para salvar su vida. Entonces, si nosotros en la tinción de Gram, sin esperar 24 horas a la del cultivo, es decir, del subcultivo, vemos alguna bacteria, sea un bacilo, un coco, gram positivo, gram negativo, debemos llamar inmediatamente al médico, no esperar los 7 días para informar recién al médico. Hasta eso puede que el paciente se muera. ¿Cómo interpretamos el hemocultivo? Si aislamos bacterias en condiciones normales, se consideran no virulentas. Si, por ejemplo, en un hemocultivo, en uno de los 3 frascos, vemos que crece Staphylococcus epidermidis, que es flora de piel, y en los otros 2 frascos no crece nada, en los 2 otros frascos, nada. Entonces puede ser un contaminante. Entonces el médico tiene que saber que es un contaminante y que no puede dar tratamiento antibiótico. Entonces nosotros no debemos informar flora normal de piel, sobre todo en uno de los frascos, crecimiento en uno de los frascos. Eso nos ahorraría hacer pruebas de laboratorio que sean innecesarias y una estancia prolongada del paciente, lo cual implicaría gastos para la institución y también para el paciente, porque se darían antibióticos en forma innecesaria.
¿Quiénes son los posibles contaminantes? Puede ser especies de bacillus que están en el medio ambiente, o Corynebacterium, o Propionibacterium, o Staphylococcus, que son flora normal. Como les decía anteriormente, que solamente crezca en uno de los frascos y el paciente no tenga clínica de sepsis, ¿no? O desarrollo de varios microorganismos en uno de varios cultivos. Si vemos que uno de los frascos, solo en uno, hay desarrollo de Escherichia coli, Staphylo aureus, Streptococcus piógenes, entonces eso es contaminación. Generalmente los hemocultivos son monomicrobianos, ¿no? No es, y la clínica, vemos que el paciente no está con sepsis, no tiene clínica, no tiene hipotensión, no tiene taquipnea, no tiene fiebre, no tiene hipotermia, no tiene escalofríos, no tiene clínica de sepsis, y el hemocultivo sale con 2 o más gérmenes, entonces puede ser contaminación. Es mejor no informar. Y si el microorganismo que causa la infección en el sitio primario de infección no es igual al aislado en el hemocultivo, por ejemplo, si un paciente está con neumonía y del esputo aislamos una Klebsiella pneumoniae y en el hemocultivo estamos aislando una Pseudomonas aeruginosa, entonces hay que dudar, ¿no? Porque no puede ser que en los pulmones produciendo neumonía esté una bacteria y en la sangre esté otra. Generalmente es la misma bacteria que llega desde los pulmones hacia la sangre para producir la sepsis. Entonces, todas estas situaciones hay que evaluarlas para poder informar y que el médico no haga un tratamiento innecesario. Bueno, estos son los sistemas automatizados, como les dije anteriormente. Tienen las ventajas de que por agitación están leyendo continuamente los frascos de hemocultivo y a través de los sensores se detecta el crecimiento de las bacterias. Entonces suena un timbre, una campana que indica que hay crecimiento de bacterias por la producción de CO2 en los frascos por las bacterias. Estos son el Bactec de la línea bioMérieux, el método es el Bactec de Becton-Dickinson, de la línea Becton-Dickinson se llama Bactec, o el Bacte Alert de bioMérieux. ¿No? Son métodos radiométricos, colorimétricos, por fluorescencia o por infrarrojos. Aquí tenemos que los métodos de cultivo Bactec de la línea de Becton-Dickinson, donde miden el CO2 resultante del metabolismo microbiano por espectrometría infrarroja o por fluorescencia. Es por eso que detectan por medio de se detecta por medio de por una alarma que produce la máquina, el equipo, cuando hay liberación de CO2 producido como resultante del metabolismo microbiano. Y esto a partir de las 6 horas ya puede dar positivo y podemos realizar la identificación de las bacterias. Es excelente porque nos ahorra tiempo, lo cual puede desencadenar en un tratamiento muy específico para el paciente, lo cual puede llevar a salvar su vida. Conclusiones. La presencia de bacterias en sangre se denomina bacteremia, pero bacteremia es presencia de bacterias en sangre, pero no en forma continua, puede ser transitoria. En cambio, la sepsis ya es una infección donde las bacterias están en forma continua en la sangre y además llega a producir alteraciones en diversos órganos, lo cual produce manifestaciones sistémicas secundarias a la activación del sistema inmunológico, produciendo un daño multiorgánico múltiple con gran morbimortalidad para el paciente, 50%. Y la detección de bacterias, hongos, virus y parásitos se realiza por métodos de laboratorio de acuerdo al tipo de microorganismo. Aquí hemos descrito el hemocultivo para el aislamiento de bacterias. Bueno, muchas gracias por su atención.